¿a qué tranza, pinche poli? Tiene miedo, dice. No manches, ¿en dónde me metí? Estuvieron en el momento equivocado, por eso nunca conté como ese tipo de anécdotas. ¿Qué onda, banda? Ya hace 10 años conocí México por primera vez, así que en este video te voy a dar un resumen lo que realmente opino del país. Te voy a contar cómo me imaginaba México antes de conocerlo. Te voy a hablar cuáles son, desde mi punto de vista, sus lados buenos, pero también por primera vez voy a hablar sobre la parte sombra de México, sus lados negativos. Eso es importante. Obviamente aquí no vengo a instruir a nadie. Muchos de ustedes me pidieron este video, ya que hay como muchos extranjeros en las redes que solamente hablan de las cosas positivas de México, lo que se me hace muy padre, pero obviamente detrás de las cámaras también tenemos una opinión acerca de los lados negativos también. Así que les voy a mencionar 7 puntos, 4 positivos y 3 negativos, o 3 más bien, donde yo veo que todavía hay mucho margen de mejora aquí en nuestro México lindo y querido. En todos esos puntos también les voy a contar anécdotas que nunca había contado antes, porque sentía que eran demasiadas, tal vez chocantes, que no le iba a gustar todo el mundo, porque realmente hay algunas historias muy fuertes que yo viví aquí. Por cuestión de privacidad de los integrantes, obviamente hice todo anónimo, tanto respecto a lugares como personas, así que no hay manera de realmente enterarse de quién estoy hablando. Así que ¡vámonos! Mi historia con México empezó ya hace más de 10 años. Hace exactamente 10 años, o sea, empezó antes de esos 10 años, incluso ya hace más de 3 años, pero hace 10 años yo estaba estudiando en Alemania administración de empresas, y mi universidad me dio la oportunidad de hacer un intercambio. Podía poner 3 preferencias, así que en la preferencia número 3 puse Chile, en la preferencia número 2 puse Colombia, y en la preferencia número 1 puse México. Mi motivación principal era que quería mejorar mi español, pero también había un detalle que ya también había contado en otro video. Tal vez te preguntarás por qué México en lugar número 1. Pues muy fácil, porque antes hice un intercambio en España. Sin embargo, me hice amigos con 2 mexicanos y ellos realmente fueron los que me enseñaron el español. Así que incluso estando en España en el 2009-2010 ya estaba aprendiendo el español mexicano gracias a mis compas mexicanos. Y ellos en sus relatos siempre me contaban de México y me causaba muchísima curiosidad. Así que cuando la universidad me dio otra oportunidad para hacer un segundo intercambio, puse México en el primer lugar. Entonces, ¿cómo me imaginaba México antes realmente de conocerlo? Pues es muy difícil de describir eso hoy en día, pero yo creo que en ese entonces realmente mi opinión no difería mucho de los estereotipos comunes en Alemania de México. Todo lo que llega a Alemania es por parte de los medios de comunicación. Incluso una vez en el canal Güero Güero TV hicimos una encuesta en la calle en Alemania preguntando a la banda ¿qué imagen tienes de México? Y miren, esto fueron las respuestas. Como podemos ver, en resumen, la imagen de México en el extranjero: fiesta, playa, cactus, tequila, el Chapo y lamentablemente también la inseguridad. Esa también era básicamente, creo que la impresión que yo tenía a la hora de llegar a México. Pues yo llegué por primera vez a México, a Guadalajara. Fue un domingo muy soleado, todavía me acuerdo. Llego al aeropuerto, entro a un taxi y veo realmente por primera vez el paisaje en México. Lo primero, lo que sentí, que estaba todo muy seco ahí en Guadalajara. Era agosto, hacía muchísimo sol, ya incluso en la mañana. Llegué al depa
dejé mis cosas, ya lo había reservado antes, y mi roomie fue tan amable de mostrarme algunas partes de la hermosa ciudad de Guadalajara. Y pues caminando ya me dio un choque cultural enorme. Como era domingo, había muchos pum pum pum, y estos cohetes yo los confundí obviamente con disparos, lo que no eran. Pues realmente cada vez hacía así. También lo que me llamó mucho la atención era muchas trocas con gente luego en la superficie de carga atrás. Sentí que me estaba mirando muchísimo. No sé si fue mi trip en ese entonces o si realmente fue así. En los primeros 3 días realmente sentí un choque cultural que no era muy negativo, pero era como estaba en un estado de alerta constante. Sí, la verdad me asusté, creo que con los cohetes de más, y eso pues así me quedó un poco tripeado. Otra curiosidad también fue cómo funciona el sistema del agua, ¿no? Que los tinacos están arriba en los techos y que siempre hay que encender un boiler. Un súper reto en el comienzo, nunca agarraba la onda de cómo encender esas madres, y creo que las primeras 2 semanas siempre me bañaba con agua fría. Una vez superado esos primeros retos y la primera venganza de Moctezuma, me tocó conocer la Universidad de Guadalajara por primera vez, el CUSEA. O sea, yo estudié algo con economía y administración de empresas, y lo que más me sorprendió de CUSEA, de la Universidad de Guadalajara, que realmente sentí que la universidad era mucho más familiar de lo que yo ya conocía en Alemania. En Alemania estaban muy acostumbrados a clases masivas de unos profesores en frente de cientos de estudiantes. Eso me gustó mucho, por cierto, del sistema mexicano, que sentí que era mucho más familiar y tenías una mejor relación entre alumnos y los profesores. Y la verdad, esos primeros 6 meses en México, en el 2012, pasaron rapidísimo. Conocí muchísimos lados de México, aproveché mucho para viajar. Algunos profes por eso me hicieron reprobar las materias, otros dijeron, no, pues tú estás aquí para conocer, está muy bien, etcétera, ¿no? Por la asistencia obligatoria, que a veces era como mi reto de cómo superar esto. Conocí la Huasteca Potosina, increíble, estas aguas azules, las cascadas, lo disfruté muchísimo. También conocí por primera vez Oaxaca, o sea, la ciudad de Oaxaca. Comí ahí por primera vez, ni sabía que eso se hacía en México. Los chapulines. Conocí el DF con el Museo Frida Kahlo por primera vez. Conocí Michoacán, conocí un montón de lugares y realmente me enamoré del país y su gente. Realmente después no quería volver a Alemania, me dolió mucho que tuviera que regresar, pero bueno, las obligaciones son las obligaciones. Tenía que terminar mis estudios, aparte tenía otras prácticas profesionales, así que agarré un vuelo para cruzar el charco otra vez y llego en pleno invierno a Alemania. Frío, oscuridad, cómo sufrí. Extrañé a todos mis compas mexicanos que hice en ese tiempo muchísimo. Extrañé la comida. A veces yo me cachaba de nada más cuando me encontré en la cocina con limoncitos, como les siempre hacía así con la uña para olerlo, porque siempre me transportaba a esa situación cuando por primera vez olí como esa combinación entre cilantro y limones. Y eso hice durante mucho tiempo, hasta incluso hoy en día a veces lo hago, ¿no? Como siempre me transporto otra vez a este bonito recuerdo cuando comí por primera vez tacos callejeros. Y ¡wow! ¡Qué riquísimo es el cilantro! Y en esa combinación con el limón, a casi todas las comidas hecho cilantro y limón. Bueno, el resto de la historia creo que ya lo he contado muchas veces. Empecé un trabajo en Alemania después. Mientras en las noches, durante el fin de semana, con mi ex roomie y con mi hermano, empecé a crear el canal Güero Güero TV, que simplemente primero era la idea, vamos a hacer videos en español porque podemos, ¿no? Lo curioso fue que no tuvimos mucho éxito, o sea, tuvimos uno que otro sketch ahí que había recibido como recomendaciones por parte de otro youtuber, Macalakesh, muchas gracias, pero realmente no jaló nuestro concepto hasta
un momento clave. La verdad, un día así en verano no sabíamos qué subir, ¿no? Pero hay que ser muy constante en YouTube para, pues sí, subir videos y subir seguidores. Así que dijimos, ok, ¿por qué no subir un video sobre mi primera experiencia en México? Creo que el video se llamaba Ventajas y desventajas de vivir en México. Y este video pegó bastante fuerte y se viralizó, y de ahí constantemente nos estaban cayendo mexicanos como seguidores. Pues como notamos esto, decidimos un poco después de viajar a México para que mi roomie y mi hermano conocieran México por primera vez. Estuvo muy padre el viaje, solo 3 semanas fuimos, y en ese viaje tomé la decisión de, ok, realmente ya no quiero volver a trabajar en la oficina, sino voy a renunciar a mi trabajo seguro para luego dedicarme a eso, tal vez, no sé, viajando entre Alemania y México. Todavía no lo teníamos muy claro, pero pues sabía que tenía que hacer un cambio. Bueno, y eso es lo que pasó. Renunciamos al trabajo, llegamos a México. Yo en el comienzo vivía como más en Alemania, pero también iba mucho a México para grabar. Crecimos cada vez más hasta que ya se volvió básicamente nuestro proyecto principal, y de ahí creció el canal Güero Güero TV, de ahí también creció mi canal en el que tú me estás viendo, y todo lo que estoy haciendo hoy en día. Así que todo lo que tengo hoy en día pues es gracias a México. Entonces ahora la parte más interesante: ¿cuál es mi resumen más honesto respecto a México? ¿Cuáles son sus puntos positivos y sus lados no tan positivos / negativos? Nunca he hablado de esto antes, así que hoy por primera vez se los voy a contar. Ok, empezamos con el primer punto positivo que realmente a mí me contribuyó mucho en mi crecimiento personal y como persona, cómo veo hoy las cosas, cómo vivo hoy en día mi vida. Pues miren, en Alemania el chiste, y creo que también en muchos otros países así centroeuropeos, mucha gente tiene una idea de vida de, ok, tienes que ir a la escuela, tienes que estudiar, después tienes que agarrar cierto trabajo para luego poder comprarte un coche, para poder comprarte una casa, para luego ganar más, y eso haces durante 60 a 50 años y ya luego te mueres, ¿no? Así más o menos. Es un poco polémico como yo lo expresé ahorita, cómo funciona el sistema ahí, pero lo que yo aprendí aquí es otro modo completamente diferente de vida. No enfocarme tanto en las cosas materiales, sino lo que yo siento, lo que se nos perdió por completo, gente que viene de culturas germanohablantes, de culturas anglosajonas, etcétera. ¿Será como este viaje interno hacia la felicidad? ¿Será? No sé. Aquí siento como que en México hay mucha más cercanía todavía hacia la sabiduría ancestral. En Alemania todavía eso existía, pero hace más de 1200 años, y se terminó con la conquista de básicamente toda Europa por Carlomagno, y después pues claro, fueron cristianizados. O sea, no estoy en contra de ninguna religión, pero esa parte como ancestral de la sabiduría ancestral de las plantas, todo eso de chamanismo, se perdió por completo, y que les cuesta mucho abrirse a estos temas. En México aprendí que realmente el valor de la vida es en las amistades y en las relaciones que creamos, también en un viaje interno. Son cosas que son más difíciles de descubrir en Alemania, y creo que por eso también muchos hoy en día de esas sociedades cada vez quieren viajar más para redescubrir eso, porque es, creo que, parte esencial de nuestra pirámide de necesidades, ¿no? Que tengamos como una parte espiritual que nos ayuda a lidiar con nuestro día a día. Así que el primer punto positivo aquí en México, realmente aprendí a valorar cosas mucho más bonitas y esenciales de la vida, que no son materiales y que son más internos, y hasta uno que otro diría tal vez espirituales. Ok,
El primer punto negativo, ¿cuál va a ser? Les voy a contar una anécdota. Ya hace mucho tiempo llegué a una zona en México, en una ciudad muy grande. Encontré el lugar por internet, por una plataforma en internet, y normalmente la colonia o la delegación donde pues estaba ese lugar, ese depa, tiene buena fama, pues. Tiene como fama de ser bonito, de que hay muchos árboles, shalali, shalala. Pero bueno, como ya bien sabemos, ¿no? Las delegaciones pueden ser muy grandes en las grandes ciudades. Y también, incluso entre esas mismas delegaciones, puede haber muchas diferencias. Entonces, llego ahí, a esa zona, primer día. Me acuerdo, veo la casa, estaba bien, tenía un balconcito, tenía roomies en ese entonces, también muy simpáticos, y era una zona con muchas calles así chiquititas. Era muy bizarro porque había unas casononas grandes, así como fresas, diría, pero también había unos callejones y solo a 50 metros con, pues sí, que era más humildes, pues, ¿no? Y también, o sea, como mi primera impresión era en esa zona, era como si hubieras agarrado con todas las diferencias de México y ¡pam! Las tiras a un barrio y ahí conviven, ¿no? Entonces me acuerdo que un día salgo de la casa, creo que fue el segundo o tercer día, y voy a la tiendita y regreso de la tiendita y había ahí un señor. Era difícil realmente de estimar cuál era su edad. Estaba limpiando un coche. Entonces ese señor me dice, ¿qué pasó, güerito? ¿Qué pasó, carnal? ¿De dónde eres? Y yo le digo, ¿qué pasó, carnal? Yo soy de Alemania. ¡Oh, a huevo! Y me empieza a saludar con el saludo de Don Fito, ¿no? Del dictador mala onda que tuvimos lamentablemente hace ya casi más de 80 años. Pues yo me lo tomé como ofensa, la neta, ¿no? Yo me reí así, jajajaja, ¿no? Y cada vez que me topaba con este güey ahí en el barrio, pues no sé, cotorreábamos, no sé, que él me hablaba, decía algo, yo le respondía y ya saben, hacíamos chistes y así. No sé a qué se dedicaba, la verdad lo vi nada más ahí limpiando los coches y así, pero pues también era evidente que no era abogado o médico. Entonces una noche salgo así del barrio, eran como ya las 12 de la noche, porque quería ir por unas tortillas al Oxxo, ya estaba todo cerrado ahí, entonces tenía que caminar como casi eran 600, 700 metros hasta el siguiente Oxxo, era mucho. Camino así entre las calles, ¿no? Y en un callejón veo así como un güey en una bicicleta, así nada más veo como la silueta, ¿no? Así entonces sigo caminando y me alcanza así, ¿qué pasó, güerito? Y pinche hijo de Hitler, me dijo, ¿no? Así la neta, así me dijo, ¿no? ¿Qué rollo, carnal? ¿Cómo andamos? No, pues aquí, ¿no? Voy ahí a echar una llamada ahí como en unos teléfonos públicos que estaban fuera ahí del barrio. Entonces digo, ok, huevo, yo voy al Oxxo. Ok, vamos, yo voy al Oxxo, él hace ahí su llamada, no sé qué, casi ni le presto atención. Había como fila enfrente del Oxxo porque ya eran después de las 12 y siempre, ya saben, cierran, ¿no? Por cuestiones de seguridad y así. Entonces me toca a mí, el güey aquí, el señor, ¿no? Pues terminó su llamada, me toca a mí, me dice, güerito, ¿me invitas a una chela? Ah, sí, Simón, sin pedos, ¿no? Le pidió una caguama. Pues ya estoy a punto de pagar y veo como nada más en los vidrios del Oxxo, frente veo como las luces azules y rojos de la policía. Pues yo pensaba que pues, no pasa nada, ¿no? Entonces así pago y así para la policía, se bajan, también se querían comprar unas cosas del Oxxo y el vato empieza así, ¿qué tranza, pinche poli? ¿Qué tranza, pinche poli? Y yo, ¿cómo que qué pedo? ¿No? Así como le paso la caguama, agarro mis cosas y voy, ¿no? Porque pienso, pues, ¿para qué los anda molestando, no? Y porque ya no era como cotorreo, ya era como medio mal pedo, ¿no? De como molestando y así. Bueno, no, ya casi regresando así al barrio, me alcanza otra vez en su bike y yo le digo, güey, no manches, ¿por qué hiciste eso a los polis, güey? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No, o sea, yo tendría miedo que me llevan o me arrestan o algo. No, güey, tienen miedo, dice, tienen miedo. Yo, ¿cómo que tienen miedo? Sí, güey, son unos, no quiero decir la palabra, son unos, ¿no?
y levanta su camisa, su playera, güey, y traía ahí una pistola abajo. No podía decir si era real o no era real. Y yo, no manches. Ay, no madre, ¿en dónde me metí, no? Para vivir, güey. Ahí como entendí por primera vez, porque muchas veces ya antes me había pasado que cuando regresaba como tarde con un taxi o Uber, que no querían entrar ahí. O sea, siempre me dejaban en una parte y tenía que caminar como casi 500 metros más para adentro. O me cayó de 20 y dije, tal vez es por este güey y sus compitas, ¿no? Que, pues, quién sabe. Y la neta, lo que luego vi como, no sé, como aún me sacó más de onda porque, o sea, sentí que todos ahí en la zona topaban este güey. Luego las señoras les daban como chamba de, píntame esa cosa, no sé qué, ¿no? Pero a la hora, como poco a poco, yo llegué a entender, no manches, es un malandrín, ¿no? Compa ese. Eso fue como completamente así saque de onda para mí, porque también sentí como este güey, como saludaba a todos y saludaba a las señoras y así, ¿no? Hasta a los morros ahí, pues, y todos lo topaban y así. No manches, o sea, está realmente enlazado eso, ¿no? Y no lo quiero romantizar. Lo más raro también conmigo siempre ese güey se portó como de manera amable, la neta, también. O sea, yo hice lo mío, ¿no? O sea, como cuando me pidió, no sé, hey, carnal, ¿no tienes unos 10 varos que me prestas aquí? 10 varos, no, pues hago una chela o algo así, ¿no? Para así, de cierta manera, para no hacerle enojar o para que le cayera bien, ¿no? Pero eso fue, claro, parte donde yo vi por primera vez qué tan profundamente es el tema de inseguridad metido en la sociedad mexicana. Como ya dije, no lo quiero romantizar para nada, pero tampoco sentí que no puedo juzgar a este güey porque el vato ese pues no lo hará por gusto, ¿no? Cuando veía pues no a la cara, pues sentía que, güey, o sea, siento que es un pobrecito también, no lo quiero justificar tampoco. Y me creó como mucho conflicto interno, por eso nunca conté como ese tipo de anécdotas, ¿no? Porque también otra parte de todo eso es que aunque él se portó amable con la banda que vivía ahí, en todos estos años que yo estuve aquí, no manchen, o sea, los casos que yo sé de conocidos o conocidos de conocidos que simplemente estuvieron en el momento equivocado, en el lugar equivocado y les pasó algo muy malo, pues ya ni los puedo contar con una mano, ¿no? Y eso digo yo como un extranjero privilegiado que viene al país, así que ni me quiero imaginar qué onda con otra gente, pues, ¿no? Y lo que más me hizo pensar con todas esas víctimas de crimen que yo les conté, que yo conocía directo o indirecto, era gente bien. O sea, era gente bien que, como ya dije, estuvieron en el momento equivocado, en el lado equivocado, y por eso les tocó algo que simplemente es triste. Y eso, pues sí, hasta hoy en día todavía me causa mucho conflicto. Y pues eso hasta hoy en día son cosas que incluso ya 10 años conociendo México no lo logran entender al 100%, por lo cual yo no tengo solución a eso. No sé, comenten ustedes abajo qué creen, cómo se puede solucionar ese problema. No sé si ustedes tengan la solución o por lo menos una idea, pero creo que es por lo menos importante que se hable del tema, porque sí, al final estamos en el mismo barco. Ok, la segunda cosa positiva de México tiene también que ver con el fuerte contraste entre Alemania y México. Cuando tenía 19 años, yo podía elegir entre servicio social y servicio militar. Elegí servicio social, trabajé durante un año en la ambulancia y la verdad lo que vi en este tiempo, porque entras realmente a los hogares de gente privada, me dejó un poco en shock y me hizo repensar algunos conceptos que yo tenía antes de mi país. Vi mucha gente que estaba muy, pero muy cabronamente aislada del resto de la sociedad, muchos ancianos muy aislados. No digo que esto no exista en México, pero siento como que en Alemania hay una falta de colectivismo, una falta de comunidad, son mucho más individualistas. Claro, porque en Alemania también el chiste es como el Estado, por si acaso pasa algo, normalmente suele arreglar algunas cosas básicas. Es decir,
decir, si te quedas sin trabajo, te pagan una lana, si te pones enfermo, te pagan así tratamiento básico. O sea, nadie realmente en Alemania se tiene que morir de hambre ni de frío. También en Alemania existen muchas personas en situación de calle, sí, pero lo que aprendí en mi servicio social es que esas personas, muchas de las personas en situación de calle en Alemania también tienen que lidiar con trastornos, enfermedades psicológicas. Se puede decir que el Estado ahí sí, o la red social agarra a mucha gente para no caigan todavía más abajo, aunque sí hay personas en situación de calle. Cuando llegué a México, donde siento como es un poco al revés, no sé de ningún amigo mexicano que haya recibido dinero por parte del gobierno o del Estado cuando se quedan en paro. Aquí también siempre un tema es los costos médicos, etcétera. Pero lo que sí me hizo mucho apreciar de México es la comunidad y la solidaridad entre la gente en cierto, no siempre obviamente, ¿no? Pero en ciertas partes, o sea, en los barrios o en las comunidades se conocen, hablan, se juntan, cuando hace falta algo echan la mano, ¿no? Y siento como en Alemania ya no existe esto, existía antes eso era algo que, pues sí, la generación de mi abuelo siempre como criticaba que esa parte en Alemania se fue extinguiendo un poco, que al parecer antes sí existía eso en los pueblos, pero hoy en día ya es como una sociedad con individuos mucho más solos y con menos conexiones hacia afuera, unos amigos, unos parientes tal vez, papá, mamá, pero también, ¿no? Claro, entre más mayor nos hacemos, menos gente pues vamos a tener a nuestro alrededor, lamentablemente. Y eso sentí que realmente eso es hermoso de México, en el sentido de que se echa más la mano, pues, ¿no? O sea, es como hay más comodidad entre la gente, sentí yo por lo menos. Y justo lo que yo dije antes ahorita con el sistema de salud ya tiene que ver con el segundo punto negativo en México. Ahí también les voy a contar una anécdota. Hace unos años un papá de un amigo estaba en una situación grave de salud. Lo que más me sorprendió en ese momento, esa persona yo sabía que ha tenido un trabajo que otros considerarían un súper buen trabajo, que estudió y pues el puesto que tenía, supongo que muchos sueñan con ese puesto. Sin embargo, en esa situación muy necesario de que pues hiciéramos una cooperacha para él, porque no contaba con el dinero para cubrir todos sus gastos médicos. Y eso no fue también, eso es un fuerte contraste en Alemania. Ahí tenemos el privilegio de que el sistema de salud es muy amplio y en sí es gente muy, muy capacitada. No quiero decir que eso no exista en México, estoy segurísimo que también en el IMSS hay personas súper capacitadas, pero por lo que yo he visto en mis amigos conocidos, por lo que a mí me han contado, todavía hay mucho margen de mejora, ¿no? Y realmente a veces sí, como no, me rompe el corazón ver ok, tiene tal enfermedad, que yo sé que eso sería relativamente fácil de tratar en Alemania, y aquí para poder sobrevivir tienen que hacer a veces como cooperacha, ¿no? Conozco un montón o sea, realmente compas míos con los que yo estuve en la universidad, no todos, pero algunos que hasta estudiaron posgrado y hoy en día están en los Estados Unidos o en Canadá como cambiando llantas básicamente, ¿no? Con un título de universitario o limpiando pisos. Y ahí pienso como que chale, ¿no? Como todavía mucha gente, aunque tiene una buena educación, como no hay el mercado tal vez para ellos específicos, otros que sí. Claro, ahí como ya estamos empezando una discusión muy profunda, ¿no? De si es posible o no es posible, el papel de la actitud personal, todo esto. Pero pues no es solo uno, o sea, son varios. También conozco varios que hoy en día tienen buenos trabajos con los que también estudié, pero en Alemania es muy raro que, por ejemplo, trabajes como taxista, salvo que hay
Siempre hace chiste en Alemania si estudias filosofía. Un saludo a todos que estudian filosofía. Creo que si yo tuviera todo el dinero y el tiempo del mundo, también nada más por puro interés me inscribiría para filosofía, pero si estudias filosofía, estudias para luego manejar taxi en Alemania. Así dice. Pero eso realmente es como casi lo único. La neta, la mayoría de mis compas de la universidad, da igual que hayan estudiado ingenieros, administración, incluso sociología, no era tan difícil para ellos encontrar un trabajo bien pagado ahí y sobre todo digno, donde no te exploten, etc. Hace poco en mi Instagram, por si todavía no me sigues en Instagram, aquí te lo dejo, sígueme ahí, hice la encuesta. En tus trabajos pasados te has sentido explotado o más bien valorado, y el 85% de mis seguidores, que mayormente son de México, adivina que pusieron explotado. Así que eso es el segundo punto que, claro, obviamente tenemos que mejorar aquí, que es la tremenda desigualdad todavía. Como ya dije, en Alemania también existen personas en situación de calle, pero es muchísimo menos. Y no solo ahí, también en España es mucho menos, en Francia, por lo que he visto, en Holanda, o sea, todos esos países es mucho menos. En los Estados Unidos realmente me sorprendió cuando fui hace 3 años, ahí también vi bastante desigualdad, y eso que se supone que es el país más rico del mundo. No sé, banda que están en los Estados Unidos, comentan abajo cómo ven la cosa, ¿no? Tanto en México como también en los Estados Unidos, y qué aprendizajes podemos sacar de todo esto. Tercer punto positivo sobre México. También ahí otra vez contrasta Alemania versus México. En Alemania estamos tripeados con esa idea de que en Alemania decimos siempre: los años gordos ya están atrás, o sea que ya pasamos por la mejor época, y eso es como un trauma o un miedo constante de los alemanes, porque realmente constantemente después de la reunificación, a partir de mitad de los años 90, 2000, a 2010 hasta los 20, ha sido de casi siempre crecimiento constante, y pues casi siempre hay trabajo. Claro, también hay gente que está en paro, pero no está tan cañón como en otras partes. En México siento, y por eso los alemanes siempre temen, ya pasamos por la mejor parte. En México, sin embargo, siento que todavía hay muchísimo margen para más crecimiento. No sé cómo, la verdad, no tengo la respuesta. ¿Cómo podemos lograr de realmente crear trabajos, empleos atractivos, bien pagados en México? Pero siento que hay todavía mucho potencial, y sobre todo si consideramos que la mayoría de las economías que están fuertemente en crecimiento, con la India, Brasil, China, no sé qué tan comparable sea con México, pero Indonesia, etcétera, siento como el modelo mexicano es más parecido a esto. Entonces espero, eso es más como, espero realmente que en algún momento México le toque esa época dorada donde realmente una gran parte de la población tenga la oportunidad de trabajar en algo realmente chingón, que les llene y que sea también bien pagado, ¿no? Porque la neta, en Alemania sí sucedió esto, pero fue sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo soy la primera generación en Alemania. Con mi hermano y mis primos somos la primera generación que fue a la universidad. Mi papá es artesano, mi mamá también, aprendieron un oficio de artesanos. Mi abuelo todavía era albañil y mi abuela era campesina, para así decirlo, ¿no? Mi papá creció en circunstancias bastante humildes, diría yo, en comparación con lo que hoy en día es el estándar de vida en Alemania, y esa fue como la generación dorada, ¿no? La de mis papás sobre todo. Ellos realmente trabajaron muy duro para darnos a nosotros el privilegio de poder ir a una universidad, pues viajar por el mundo básicamente, ¿no? Pero esto ya sucedió allá, y yo espero, esa es la parte positiva, que sí es posible que eso todavía suceda en México. No sé qué opinas tú, coméntalo abajo. Ok, tercer punto negativo que voy a mencionar
Es un punto que es importante destacar que existe en Alemania, existe en los Estados Unidos, existe en todos los países. Sin embargo, hay índices que pues investigan eso a nivel global y ahí lamentablemente México siempre se coloca en los top lugares y yo lo vi también en su día a día. Comienzo con la anécdota, a ver si puedes adivinar de qué punto hablo. Un día regreso a la Ciudad de México del aeropuerto, agarro un Uber de ahí a una zona donde yo vivía en ese entonces. Era bastante bonita la zona, la neta. Como ya entrando a la zona, pues empezamos a hablar, ¿no? El Uber y yo casi antes no hablamos y como los 5 minutos antes de dejarme sí empezamos a hablar. Y me dice, qué bonita zona, no sé qué, y que él era policía, pero lo dejó por un tiempo porque estaba buscando otra chamba, también en otro cuerpo de policía, a lo que hacía antes, etc. Y le dije, pues postúlate, ¿no? Solicita un puesto aquí está súper tranquilo. Le digo, aquí nunca pasa nada, aquí está súper seguro. O sea, ya notan, ya viví en ese entonces en otra zona donde yo vivía antes, lo que comenté en el comienzo del video. Me dice, no, carnal, pero es que realmente no me interesa, es más chido en los barrios así más bravos, porque así agarras a la gente con droga y les puedes quitar, no sé, unos 50, 100 varos para el chesco. Y yo, ¿cómo qué? O sea, de que acaba de decir eso, está haciendo una broma, etcétera, me deja un shock un poco, ¿no? Ya sé que a mí me ha tocado de conocer policías honestos aquí también, policías con mucha integridad, que realmente les preocupa también ese tema, pero no podemos negar que esto en gran escala todavía sigue existiendo aquí, ¿no? Ahí está como la gran diferencia. En Alemania hubo ahora un caso de corrupción en los partidos políticos que intentaron llevar a cabo unos deals con máscaras de COVID, ¿no? Que usaron su influencia política para enriquecerse. Eso básicamente también es corrupción. De todos estos güeyes, la carrera, o casi de todos estos güeyes, se terminó. De vez en cuando salen casos así en Alemania y también en otros países, pero no es tan frecuente como aquí, ¿no? Que te enteras, no sé qué, esa persona se chingó tanto dinero y él hizo esto, etc. Lo que aquí también está más cañón que la corrupción está realmente en todos los niveles, hasta como el nivel ejecutivo de la policía. En Alemania, o sea, no quiero negar que no haya, pero en Alemania jamás a nadie se le ocurriría sobornar a un policía. Por ejemplo, hiciste una infracción de velocidad o que te cachan manejando borracho. Por cierto, conozco gente en mi pueblo, güey, que fue al bote porque condujeron 2 veces borracho y ya te mandan al bote. O sea, ponen una multa altísima o te mandan al bote, ¿no? Por manejar borracho. Y ahí no existe de, haga paro, jefe, ¿no? No existe. O sea, si dices eso, creo que, si no me equivoco, ya es un delito en sí si intentas sobornar a un policía. Y pues si un policía escucha eso, lo que va a hacer, te dice, vámonos, súbete a la patrulla y vámonos, y te vamos a poner la denuncia, y la denuncia sí llega ahí. Como creo que una diferencia, como ya dije, no vengo aquí a instruir, nada más vengo a platicar de mi experiencia que he tenido en 2 mundos muy diferentes. Y el cuarto punto positivo de México, bueno, lo obvio, la comida, la riqueza natural, la riqueza cultural. México es uno de los lugares más fascinantes a nivel mundial respecto a toda esta diversidad. Por algo siempre México se coloca en los top lugares a nivel mundial a la hora del turismo. Yo espero que realmente logremos en México crear como un turismo mucho más sostenible, donde los mismos mexicanos que están trabajando en los hoteles obtengan una parte justa y grande de todo este negocio, ¿no? Que no sea como en unas ciudades mexicanas donde ves nada más un montón de hoteles así grandes, etcétera, ¿no? En la zona hotelera, y la gente en la mañana de ahí, pues la gente local de ahí viene en autobús en la mañana y se va en la noche, ¿no? Porque pues ahí nadie se puede permitir vivir. Espero que no sea así, que creamos un modelo donde realmente participen los que trabajan en los hoteles, los que hacen
los tours. México es tan hermoso. Cada vez que mis papás vienen aquí y que mi hermano viene aquí, están realmente encantados con el país, con la hospitalidad de la gente, con la comida. Mis papás, mi mamá ya me está otra vez así, ¿y cuándo vamos otra vez? O sea, ya quiere venir otra vez. Ya llegó el año pasado y quiere venir otra vez, ¿no? También a ellos les gusta más ese trip de que vayamos a lugares donde realmente sí tengamos contacto con la gente de ahí, donde vemos que lo que gastas llega a la gente ahí y no a unas cadenas de extranjeras, ¿no? De inversores extranjeros que pusieron ahí sus hotelitos. Eso realmente espero. ¿Cómo te parece mi resumen? Coméntalo abajo. Algo que he olvidado, también coméntalo. Algo que te gustó, coméntalo. Algo que no te gustó, coméntalo abajo. Suscríbete a este canal, activa la campanita. Pronto va a haber aquí una noticia que ¡pum! Va a reventar bastante y va a hacer, creo que, bastante ruido. Así que suscríbete, activa la pinche campanita. Yo soy Jan, el pinche güero. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur. Voy a enseñar una cosa. Chao, chus, agur. Eso es Loki. Loki lo adoptamos. Es muy dormilón, muy bonito y de Valle de Chalco. Chao, chus, agur, bye.